Con todos estos cambios que se avecinan, y obviamente estamos pasando por una especie de noche oscura del alma como especie, como conciencia. La razón por la que pienso así es porque la nueva sociedad que viene tras estos tiempos oscuros que se acercan va a estar más centrada en el valor de la humanidad hasta cierto punto. Va a llevar al mundo a un punto de ya no aguanto más, y entonces nos vamos a liberar de eso. Vamos a estar más inclinados a respetar a nuestro prójimo, buscando algo más trascendental en nuestra vida, no necesariamente solo esta vida. Desafortunadamente, la historia ha demostrado que nosotros, los hombres, no cambiamos hasta que pasa algo realmente drástico. Oigan, de verdad espero que disfruten esta conversación. Y algo que he notado hace poco es que la mayoría no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube. Es gratis y en serio nos ayuda mucho. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, dale like y comparte para seguir elevando aún más la conciencia de todo el planeta. Muchas gracias y regresemos a la conversación. Quiero darle la bienvenida al programa a Jorge Roque. ¿Qué tal, Jorge? Estoy muy bien, Alex. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por venir el día de hoy. Señor, usted es el primer invitado cubano que tenemos aquí después de más de 600 y pico de episodios grabados. Es el primero además de mí, por supuesto, ya que yo estoy presente en cada uno de los programas. Sí, soy el segundo. Tú eres el primero. Yo soy el primer cubano, tú el segundo. Pero tú eres de una segunda generación. En cambio, yo soy un cubano de pura cepa, nacido y totalmente hecho en Cuba. Soy pura sangre. Mis padres son cubanos. Pura sangre, sí. Soy un pura sangre, no soy una mezcla, así que, pero lo soy, sí, soy de primera generación aquí, nacido aquí, pero criado en Miami, así que es algo muy cercano. Cierto, Miami es como La Habana del norte. Ya sabes, es como la segunda ciudad más popular o más cubana del mundo, además de La Habana. Sí, por supuesto. Sí, es algo que definitivamente es importante para nosotros. Amigo, me da muchísimo gusto que estés aquí. Quería invitarte porque, aunque he tenido a otros astrólogos antes, nunca había contado con alguien que tuviera tu perspectiva única y ese ángulo tan latinoamericano. Cuéntame, ¿qué tipo de astrología es la que practicas o estudias realmente de forma profunda? Bueno, pues dentro del mundo de la astrología existen diversas escuelas de pensamiento y claro, dentro de cada escuela hay especializaciones muy específicas. Por ejemplo, mi corriente se llama astrología helenística o tradicional. Básicamente está mucho más arraigada en el tipo de astrología que se practicaba desde el siglo II hasta el siglo VII, siendo una práctica tradicional y bastante conservadora. Y dentro de esa misma escuela, yo tengo mi propio enfoque. De hecho, mi especialidad principal es la astrología electiva. Sabes, la verdad es que me siento un poquito nervioso en este momento. No estés nervioso. Es muy importante estar en tu programa, así que me está costando un poco por eso, porque también estoy muy emocionado. Jorge, tranquilo, relájate. Todo está bien, hermano. No te preocupes por absolutamente nada. Estamos aquí, sí, estás en familia, mi amigo. Estamos aquí en familia, mijo. Tranquilo. Muchísimas gracias. Así que la astrología electiva es básicamente una rama. No es una rama, de hecho es una práctica o técnica donde encontramos el momento propicio para programar cosas, para hacer cosas, para cerrar un negocio, para abrir un negocio. También me especializo en astrocartografía, que es astrología de reubicación, encontrar los mejores lugares del mundo donde realmente puedes aprovechar la energía dependiendo del área de tu vida que quieras mejorar. Eso en realidad es más como entra más en el tipo moderno de astrología. Es una técnica moderna más que nada. La astrología electiva, que consiste en buscar el momento más exacto y propicio para hacer lo que sea.
desde el mero principio de la astrología, uno de los propósitos principales de la astrología en realidad es el pronóstico. Ya sabes, los reyes y los poderosos del mundo querían saber si iban a poder ganar una guerra o tomar una decisión importante o evitar ciertas cosas. Así que el trabajo del astrólogo en ese entonces era realmente pronosticar, encontrar el momento adecuado y también a las personas adecuadas para encajar en cualquier proyecto que el poderoso, el noble, el rey o quien sea estuviera a punto de empezar. Así que la astrología electiva es básicamente prepararse para el mejor momento para empezar o dejar de hacer algo. La salida también es muy importante. Ahora, la astrología helenística, la diferencia entre la astrología helenística y la escuela moderna es básicamente que nosotros le damos a los aspectos del planeta, en ciertas ocasiones, le damos un orbe muy estrecho, que es la distancia de un planeta a otro, para formar un ángulo. Al mismo tiempo, también tenemos otra. Ya sabes, actualmente tenemos una opción mucho más amplia porque el uso de los grados fue en realidad algo que se implementó tiempo después, pero nosotros somos bastante más conservadores en la forma técnica en que tratamos los ángulos y también consideramos con ciertos matices los planetas modernos como Plutón, Neptuno y Urano. Así que esos son planetas a los que definitivamente sí les prestamos atención, pero no les otorgamos la misma importancia ni el peso fundamental que tienen los planetas tradicionales. O, por ejemplo, no les damos la regencia de un signo específico. Como, te doy un ejemplo, a Neptuno, la astrología moderna lo llama el regente de Piscis, por ejemplo. Sí consideramos a Neptuno, pero no le damos regencia. O Urano es el regente de Acuario, pues lo respetamos, lo observamos, pero no hay el tiempo suficiente para darle el peso suficiente que le asignamos a Saturno como el regente tradicional de Acuario, por ejemplo. O un ejemplo más sería que Plutón es un planeta nuevo, se descubrió hace poco, estamos hablando de 300 años. La astrología es una ciencia milenaria y esa es otra cosa que nosotros le prestamos más atención a Marte como regente de Escorpio en lugar de Plutón. Ahora, sí lo mantenemos a raya, sí les prestamos atención a esos planetas, pero te repito, como acompañantes para dar contexto, no necesariamente para darles todo el peso. En cuanto a también por ejemplo, una de las cosas en las que nos diferenciamos tal vez de los astrólogos tradicionales o modernos es que, a diferencia de otras prácticas como el tarot y otras prácticas adivinatorias u ocultistas, nosotros vemos más la astrología como algo científico o como una ciencia. Si lo buscas en Google o lo checas en ChatGPT, lo que quieras usar, la que sería la definición de una ciencia, es básicamente el estudio a través del tiempo, a través de nuestros sentidos de un objeto. Esos hallazgos deben estar documentados y tienen que ser reproducibles. Y yo siempre explico eso, que la astrología encaja perfectamente en ese criterio, porque la historia en realidad es como un blockchain para nosotros. Tú puedes citar cualquier guerra histórica, cualquier problema grave en el mundo o cualquier gran evento de la humanidad, y siempre vamos a encontrar un patrón muy similar con los planetas y los diferentes tipos de relaciones entre estos cuerpos celestes, ya sean maléficos o benéficos, lo cual confirma que la astrología es algo reproducible y que realmente es real. De hecho, esa es otra cosa fundamental que yo siempre trato de explicar. Nosotros no somos psíquicos. Somos en realidad como un músico profesional que está leyendo una carta astral tal como si fuera una partitura llena de notas musicales. Y que esas notas o ese tablero de anuncios en realidad es publicado por el Creador en los cielos, en el firmamento. Y nosotros leemos esa carta y la razón por la que podemos predecir lo que va a pasar es porque hemos visto el mismo patrón repitiéndose en el pasado, produciendo esos resultados una y otra vez. Y por eso mismo realmente podemos decir, oye, en este año o este mes o cualquier periodo de tiempo va a pasar algo similar ahora. Sí, los hay. Sabes, creo firmemente que la astrología también aporta la valiosa perspectiva de que existe un creador.
Y probablemente por esa misma razón es que otras prácticas diversas, ya sean prácticas espirituales o prácticas ocultas, suelen incluir la astrología, porque una de las cosas clave que tiene la astrología es que demuestra, para nuestro total asombro, que existe un creador superior. Y una de las cosas más maravillosas de todo esto es que puedes ver claramente que hay una sincronicidad, una relación profunda entre las diferentes cartas astrales, como por ejemplo, los eventos significativos que pasan en la vida de un hijo se ven reflejados en la carta de los padres y viceversa, e incluso con tu pareja. Entonces, ¿cómo es posible que podamos ver esa conectividad tan exacta o esa sincronicidad entre las cartas de los familiares si no existiera una inteligencia suprema coordinándolo todo perfectamente? Creo que esa es la razón por la que a finales de los 1800 se hizo a un lado a la astrología. Tú sabes de esto, en Europa, el racionalismo y el darle más importancia al libre albedrío. Y la razón por la que hicieron a un lado la astrología, porque una de las cosas que hace esa ciencia es que en realidad confirma que tiene que haber un creador. No existe la aleatoriedad. Nuestra vida en realidad está muy bien coordinada y arreglada desde antes de una manera que tiene un propósito definido. Ese es precisamente otro punto fundamental de la astrología helenística. Hacemos mucho énfasis en el eterno argumento filosófico sobre el libre albedrío o el destino. ¿Cuál de los dos es el verdadero camino? La astrología helenística sería más fatalista en el sentido de que no creemos en la aleatoriedad o en que tienes la opción de superar o tomar eso como un reto y que puedes darle una vuelta completa. Somos más fatalistas en el sentido de que lo que vemos en una carta astral básicamente describe tu potencialidad y también tus capacidades, y tu libre albedrío está limitado por tu habilidad, la cual se refleja en la carta. Entonces no hay una desviación en la que realmente puedas convertirte, digamos, en una estrella del deporte cuando en realidad no estás hecho para eso. Una de las cosas que yo también, que de hecho expliqué en mi canal de YouTube, es que cuando naces, esa carta natal que se refleja en el firmamento, ese momento que se refleja en el firmamento, es como una configuración de software o un software que se descarga o un firmware que se te inyecta, y eso te da toda la potencialidad o capacidad que tienes para llegar a ser lo que sea que eres. Entre más te familiarizas con tu ser, te sientes a gusto contigo mismo y aceptas plenamente tu verdadera naturaleza para la que fuiste originalmente diseñado, mucho más feliz te vuelves y más éxito tienes en la vida. En lugar de estar peleando constantemente con lo que no te gusta de tu existencia, simplemente usas lo que sí funciona y luego intentas entender la razón profunda por la que fuiste condicionado, tal vez a no rendir tan bien en otras áreas específicas. A veces incluso uso películas. Me gusta usar muchas metáforas para explicar cómo funciona eso, como por ejemplo, no sé si te acuerdes, ¿has visto Matrix, la primera parte? No me insulte, señor. Hablo de Matrix constantemente. Por supuesto que la vi. Es mi película favorita. Bueno, yo la veo una y otra vez porque entre más la veo, más cosas descubro. Pero esta es una cosa importante que conecto con la astrología y te digo de qué se trata. El momento en el que Neo va y habla con el oráculo y ella saca de su bolsa un dulce y le dice, ¿quieres un dulce? Y esa sería la segunda parte, por cierto, solo para que tú. Es la segunda. Bueno, Esa es la segunda parte. En la banca, justo antes de que empiecen a pelear con el señor Smith. Perdón. Estás entrando a mi mundo ahora, amigo. Películas. Oh, sí, esa es la segunda parte. Está muy claro. Y una escena muy importante en su... adelante, continúa. Neo le dijo, oye, si de verdad si tú eres un oráculo, ¿sabes por qué? Digo, ¿sabes si voy a agarrar el dulce o no? Y ella le dice, claro que lo sé, de otra forma no sería un buen oráculo, pero no viniste aquí a saber si tomarías la decisión de agarrarlo o no, viniste a entender por qué tomaste esa decisión. Lo mismo pasa con la astrología, y esa es la perspectiva de la astrología helenística. No venimos aquí a intentar ser diferentes, sino a entender por qué estamos diseñados de la forma en que fuimos diseñados. Y tiene mucha conexión con... Sí, déjame pararte ahí un segundo, porque cuando dices que estás diseñado de la forma en que estás diseñado, es una idea de la que hablo mucho en el programa.
que es como que tú y yo no vamos a jugar en la NFL o en la NBA. No fuimos diseñados para hacer eso. Eso es, físicamente no tenemos los atributos para hacer eso. Yo no voy a ser astronauta porque no soy bueno para las matemáticas. Ya sabes, no es algo para lo que estaba hecho, pero para lo que sí estoy diseñado es para hacer lo que hago, ya sea este programa o películas o contenido o, ya sabes, crear medios de comunicación o cosas así. Para eso fui diseñado, para la comunicación, exacto, la comunicación masiva. Para eso es un poco para lo que fui diseñado y se me dieron las habilidades para hacerlo. ¿Podría intentar hacer esas otras cosas? Seguro, pero no voy a llegar muy lejos porque simplemente no estoy hecho así. Nunca voy a ser Arnold Schwarzenegger. ¿Sabes? Nunca voy a ser fisicoculturista porque mi genética no da para eso. Probablemente podría llegar lo más lejos que pueda, pero hay un límite. Así que cuando dices fatalista respecto a tu carta, lo que me parece fascinante de eso es que todos tenemos este plano con el que nos han trazado y hay cosas que van a... Y esto entra un poco en la experiencia cercana a la muerte, la idea del plano del alma, donde del otro lado tú eliges, voy a ser esta persona, voy a ser aquella persona, voy a tener a este padre, voy a nacer en esta cultura, en este momento específico de la historia porque me estoy preparando para lo que sea, quiero experimentar eso. Y de cierta forma entiendo esa idea porque con solo ver atrás en la historia digo, ay, me pregunto cómo habría sido estar en Roma, me pregunto cómo habría sido crecer en los años 50, ya sabes, este tipo de ideas. Así que como que lo entiendo. La idea es que te avientan a este entorno y sobre ciertas cosas no tienes ninguna opción. Porque todos tenemos libre albedrío, pero hay ciertas cosas, así que no tuve, entre comillas, una opción una vez que llegué aquí. ¿Dónde viviría? ¿Quiénes serían mis padres? En este mundo, del otro lado, tuve la opción de elegir lo que quería. Pero una vez que llegué aquí, es exactamente lo que acabas de decir con Neo y el oráculo. Ahora tienes que entender por qué elegiste este camino y por qué te están pasando estas cosas. Así que muchas cosas que te pasan, ya sean relaciones, ya sean accidentes, ya sea un trauma, ya sea ya sabes, eres súper rico, naces en una familia de súper multimillonarios o naces en la pobreza extrema. Tienes que entender por qué te pusieron en esos escenarios. Y entonces, simplemente nosotros, lo único sobre lo que tenemos control es que en cómo reaccionamos a las situaciones y circunstancias que la vida nos da. Y sí creo que podemos superar ciertas cosas, pero no puedo superar a mis padres. Mis padres son mis padres. No hay forma de que pueda superar eso. Yo simplemente nací en el sur de Florida y eso es lo que soy. Son simples hechos de la vida. Pero ¿podría uno realmente cambiar las cosas? En mi humilde opinión, y por favor corrígeme si me equivoco, hay como unos barandales de seguridad, pero queda espacio para que te muevas de un lado a otro dentro de ese escenario. ¿Te hace sentido lo que digo? Tiene sentido. Y más adelante lo vamos a conectar también con las experiencias de vidas pasadas y la hipnosis pero sí, la razón, sí, hay cosas que no puedes y hay otras cosas que en realidad se vuelven un superpoder después de que te haces más fuerte. Te voy a dar un ejemplo. Quirón, en tu carta podría reflejar la herida profunda con la que podrías estar luchando toda tu vida hasta los 50. Pero luego cuando cumples 50 y tienes tu primer y el último, a menos que te vuelvas un vampiro o algo así, pero una vez que cumples 50, de hecho, ese retorno de Quirón se vuelve tu superpoder. Es como si antes fuera algo que te lastimaba muchísimo y luego se convierte en el regalo más grande que Dios asignó a tu vida. Sí, tienes que trabajarlo y volverte un maestro en esa área. Ese es un ejemplo. A mí me gusta explicar que el punto es que en esta vida, la astrología no puede describir lo que sucede antes de tu vida, esta vida actual, y en el futuro, en otro plano, ya sabes, otra vida después de esta. La astrología trata sobre este mundo ahora mismo, y estoy totalmente de acuerdo en que antes de encarnar tenemos libre albedrío absoluto. Bueno, no absoluto, sino más bien como libre albedrío absoluto. Y explicaré por qué digo, no creo que esto sea absoluto, pero una vez que bajas aquí, tienes que trabajar tu contrato. Así que esa es otra cosa que siempre me gusta. Por ejemplo, yo uso nombres o metáforas para describir qué es una carta astral, como le llamo el guión que estás a punto de interpretar, tu contrato para esta vida, el software que se instaló. Una carta que se va abriendo poco a poco, mientras más años cumples.
quiero conectar eso con vidas pasadas, como por ejemplo, una de las cosas que siempre explico es que la astrología no puede describir nada más de otro mundo porque no hay confirmación de que realmente sea la realidad. Ya sabes, es blanco y negro, no hay conexión, una conexión real entre la astrología y otra filosofía de vida o religión. Eso es algo que agregamos después porque es blanco y negro, pero hay respuestas que no están en una carta astral y entonces necesitamos justificar o intentar descubrir por qué, por ejemplo, la persona no nace con mucha más suerte, por qué su vida es tan difícil. Bueno, eso podría venir de otra vida, pero la astrología en sí no te puede decir eso. Ahora hay otra escuela de astrología llamada astrología evolutiva, que de hecho intenta encontrar esos eslabones perdidos con otras vidas, pero no tenemos una confirmación científica real. Cuando digo científica, me refiero a que tiene que estar realmente documentado y reproducido a lo largo del tiempo. Así que en la astrología evolutiva tenemos que asumir que lo que dicen es verdad, pero nadie ha venido de otra vida a confirmarlo. Tienes razón. Tienes estos aspectos en tu carta porque estás arrastrando ciertos deberes de la vida pasada. Ahora bien, con respecto a las experiencias de otras vidas, una de las cosas que me pasó antes de darme a conocer públicamente como astrólogo es que yo cursé un curso de hipnoterapia que duró un año completo. Y mi última clase, mis últimos 3 meses, fueron en realidad dedicados a la hipnosis transpersonal. Y me tomó totalmente por sorpresa porque, por naturaleza, yo soy muy escéptico. Ya sabes, tengo a Mercurio en Acuario, necesito averiguar y descubrirlo todo, antes de poder aceptarlo como un hecho real. Así que soy como Santo Tomás. Yo, yo necesito comprobarlo por mí mismo, para realmente poder creer. Y una de las cosas que pasó en una de esas experiencias es que de hecho tuve la oportunidad, y ese es el recuerdo más hermoso que tengo de mi regresión a vidas pasadas, de planear mi vida. En ese tiempo entre vidas, claro, tuve la experiencia de planear y recuerdo que estaba seleccionando o intentando discutir con ese ser de luz que me estaba instruyendo. Yo llamé a ese ser de luz mi maestro. De hecho, tenía que seleccionar algunas experiencias que no quería vivir, y algunas de ellas me permitieron saltarlas, pero en algunas, básicamente este ser me dijo, no, tienes que pasar por esto. Entonces, en una vida previa o entre vidas, tú tienes, puedo decir eso basándome en mi experiencia personal, tienes la libertad de elegir algunas de las cosas que, los temas que vas a experimentar en este momento. Pero una vez que entras, una vez que regresas aquí, la condición ya está establecida. Y creo que la carta es en realidad el software que se instala o el contrato que firmaste antes de nacer, para luego ejecutarlo aquí, para desarrollarlo aquí. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Yo lo veo como que aquí estamos limitados por las habilidades. Y el contrato que firmamos antes de venir aquí, antes de venir, la astrología en sí no te dice eso. Asumo que es así porque también tuve otra experiencia donde realmente pude ver que tenemos cierto nivel de elección, cierta capacidad de elección. Dime, ¿qué tan antigua es esta versión? No había escuchado absolutamente nada sobre esta rama específica. De hecho, es la versión más antigua de la astrología. La astrología helenística es la mezcla de tradiciones babilónicas, egipcias y griegas, y se desarrolló entre el segundo siglo antes de Cristo hasta 7 siglos después de Cristo, de nuestra era. Pero en realidad es la forma de astrología más documentada, conocida, y la más antigua. De esas raíces, al menos en el mundo occidental, porque hay otro tipo de astrología que está obviamente conectada a nosotros, pero se bifurca con su propio toque, que es la astrología védica en nuestro mundo. Astrología china, sí, pero la astrología china no está conectada a la nuestra, como que la astrología védica es muy similar. Es la misma raíz, pero tienen diferentes perspectivas. Como por ejemplo, ellos le darían más importancia al ascendente, le dan más importancia a la luna,
al signo lunar. Tienen todas las cosas que probablemente nosotros perdimos por las imposiciones cristianas a través de la cultura. Como por ejemplo, tenemos una técnica que fue recientemente, muy recientemente, descubierta o traducida al mundo moderno, que en realidad es muy antigua. Se llama liberación zodiacal. Es una técnica de tiempos donde básicamente nosotros, podemos ver eventos importantes que están sucediendo en tu vida, como en un calendario, día a día, semana a semana, mes a mes o año a año. La astrología védica, al no haber tenido este problema con el cristianismo, pudo florecer y tienen algo muy similar a lo que nosotros llamamos liberación zodiacal, pero es mucho más desarrollado y también más preciso, si lo quieres ver así. No recuerdo ahorita el nombre de esa técnica, sí me sé el nombre, es solo que ahorita no se me viene a la mente, pero es similar a esa liberación zodiacal. Y yo creo que se perdió o se degradó mucho debido a la quema de bibliotecas y las persecuciones de cualquiera que pensara diferente a lo largo de los 2000 años de cristianismo. La astrología en sí, la astrología helenística, es de hecho la versión más antigua de astrología que tenemos. Y a partir de ahí tenemos nuevas ramas, como la astrología psicológica. Tenemos la astrología evolutiva, la astrocartografía. Todas esas son técnicas o escuelas de astrología que en realidad son más recientes. Ya sabes, está más en sintonía con todo este mundo de la nueva era y también se llega a mezclar a veces, muchas veces, con otras disciplinas más espirituales. La helenística tiende a ser, aunque no rechaza el mundo espiritual ni otras disciplinas, la helenística siempre ha buscado estar más en lo ser más pura, por así decirlo. No es un nosotros somos mejores. No significa eso. Significa que somos más, digamos, restrictivos en lo que incluimos y más conservadores. Para que un planeta o cualquier cosa en realidad sea considerado o respetado, tenemos que tener mucha evidencia de siglos, mucho estudio y observación a lo largo de muchos siglos. La astrología helenística es una disciplina milenaria. La astrología moderna y las disciplinas modernas tienen más bien como quizá 200, 300 años, quizá menos. ¿Alguna vez has retrocedido en el tiempo hacia un gran maestro con la intención de ver su carta astral? No sabemos con certeza cuándo nació Jesús o Buda, pero los uso como un buen ejemplo. No tenemos esos números, pero tenemos a alguien como Yogananda o muchos de estos otros seres, ya sabes, yógicos, que fueron maestros mientras estuvieron aquí, pero que fueron de épocas recientes. Estuvieron vivos dentro de los últimos 100 años. Así que hay registros reales de cuándo nacieron. ¿Alguna vez has hecho el ejercicio de regresar a un maestro y como que ver qué decían las estrellas y si coincidía? Sí, me refiero específicamente a Jesucristo o a Jesús. Entonces, ¿me podrías decir en qué fecha exacta fue que nació esa persona? La fecha exacta no la tenemos, pero por ejemplo, tenemos una fecha importante que es el día de la crucifixión. Y la verdadera razón por la que podemos regresar a esa fecha exacta es porque los evangelios de hecho describen con detalle lo que pasó. Hubo un eclipse, fue antes de la Pascua. Hay muchas pistas. Dado que en Israel usan un calendario lunar, podemos determinar cuál fue la fecha precisa o el momento en que esto estaba ocurriendo. No recuerdo ahora mismo exactamente la hora porque ese estudio, la verdad, pues sí, lo hice hace un par de años y desde entonces no lo he vuelto a tocar. Pero recuerdo que cuando precisamente estaba leyendo la carta astrológica del momento de la crucifixión, tuve una reacción bastante mixta, una mezcla de emoción, euforia y risa. Me estaba riendo como loco y al mismo tiempo estaba llorando también de la emoción. Porque mi formación, mi trasfondo, de hecho es completamente dogmática cristiana. Pues yo estudié para ser sacerdote católico y eso es otra cosa que la verdad está desconectada de la astrología. De hecho, uno de los sistemas modernos, el sistema de casas que usamos, el que conocemos como Placidus, fue de hecho popularizado por un sacerdote católico allá en Italia. Plácido, y por eso lleva su nombre. Pero me acordé porque podía entender la parte teológica y bíblica cuando estaba viendo realmente la carta del momento de la crucifixión y el eclipse que estaba ocurriendo en ese momento y todo lo demás que estaba pasando y todas las posiciones,
Recuerdo bien los puntos clave que me indicaban esa combinación de, ya sabes, que vieron los aspectos específicos que el Sol le estaba haciendo a Júpiter, como la oposición directa a Saturno. Recuerdo todos los detalles, pero la posición con Virgo, lo que estaba sucediendo en el signo de Virgo, que reflejaba el dolor de María, la Madre, en ese momento al pie de la cruz. O sea, fue una combinación de cosas que me decía definitivamente había algo divino sucediendo con este hombre. Ojalá pudiera recordar más detalles de esa carta. Es una muy clara, pero no recuerdo ahorita todos los detalles. Si quieres, de hecho, podemos hacer una segunda parte solo para esa carta en sí, pero recuerdo claramente que fue una explosión de alegría y asombro y me reí mucho porque Dios tenía un gran sentido del humor. Esa es una de las cosas fundamentales que en verdad aprendí, el gran sentido del humor del Creador. Y mi mente, la verdad, explotó en ese momento con muchísimas emociones. O sea, no me pude de verdad contener. Era algo, sí, muy fuerte, pero sí es una cosa impactante, muy, muy impactante. Y si de hecho, pues te regresas a 33 años antes, y esa es otra cosa, la verdad, con la que tenemos que pelear con el calendario, cuando en realidad nació Jesús. Parece que nació, de hecho, en el segundo siglo antes de Cristo. Así que cuando vemos la carta astral del propio Cristo, aunque no tenemos una fecha clara y totalmente definida de su nacimiento real, las posiciones de los planetas lentos en la época en que posiblemente nació se describieron muy bien en una persona tan importante. Un punto clave que sí tenemos sobre su nacimiento es, de hecho, la conjunción de Saturno y Júpiter. Saturno, el sabio por experiencia, que también representa el lado maligno de las fuerzas divinas, y Júpiter, el sabio por inspiración divina, el magnífico Júpiter. Y esa es una de las cosas que de hecho fue seguida por los tres reyes, los famosos tres reyes magos. Magos no eran reyes, no eran magos, eran en realidad tres astrólogos. El libro de Mateo 2 también lo refleja claramente. De hecho, literalmente en Mateo 2, capítulo 2, hay en realidad una descripción detallada de lo que sería un tránsito, una consulta de tránsito real. Cuando el rey Herodes les pidió a los tres reyes magos, díganme, ya saben, revisen muy bien las veces que estén viendo y observando esa estrella, y sabemos bien que a Júpiter le toma cerca de un año moverse de un signo al siguiente, a Saturno le toma casi 2 años y medio, y fíjate bien que unos versículos más adelante, el rey ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. Ya sabes, nacidos en un periodo de 2 años, porque ese es el marco de tiempo de la conjunción de Saturno y Júpiter. Así que eso fue todo. O sea, no tengo todos los detalles en la cabeza ahora. Sí. La verdad es fascinante. Definitivamente he visto esa carta, esa cercanía, la cercanía de su carta astral, y específicamente esa es la que estudio. La carta de la fecha de la crucifixión es alucinante y definitivamente confirma que había algo divino en esa persona, algo muy especial. Eso es realmente fascinante. Sería un ejercicio interesante regresar a los diferentes maestros que caminaron por aquí en ciertos momentos de la historia, solo para ver cómo son sus cartas. Pero supongo que también te has remontado a la historia reciente y has visto si las cartas coinciden. Por ejemplo, cuando empieza la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, cuando, Claro, ya sabes, pasó esto o aquello, la guerra civil, cosas así, solo uso guerras americanas o, exacto, claro. como referencias, porque esas son cosas muy grandes que le pasan a la humanidad, especialmente las guerras mundiales. ¿Has hecho ese ejercicio, te has remontado en el tiempo y las cosas coinciden? Sí, y esa es una de las razones por las que me fui de Estados Unidos a España, planeando mudarme a Argentina. Deja que te lo explique. Así que justo ahora estamos en un ciclo que se repite desde la Revolución Francesa. Entonces tenemos, por ejemplo, un planeta como Plutón, un planeta moderno que se mueve o da una vuelta cada 248 años, y ahora ha regresado a Acuario, que es el signo que inspira la libertad y la rebelión de la gente, de las cadenas, de la opresión y de los poderosos.
también hay otro aspecto de ese planeta. Plutón está fuera de los límites. O sea, hay una ruta como una autopista o un camino por donde el planeta debería ir, ¿verdad? Para considerar que está en una posición normal, por decirlo de alguna manera, respecto al Sol. Pero cuando ese planeta se sale o va más allá de esos límites, decimos que está fuera de los límites. Y en este caso, por ejemplo, el que vivimos ahora, como en los tiempos de la Revolución Francesa, Plutón está fuera de los límites hacia el sur. Lo que significa que estos planetas largos, de movimiento lento, la energía que este planeta realmente está trayendo al mundo, es de hecho una época de libertad frente a la opresión, libertad frente al control. Y ves lo que está pasando ahora mismo y dices, ¿cómo puede estar pasando eso cuando vemos que se acumula mucho más control? Sí, hay otro planeta, un planeta lento, es un planeta moderno también que se descubrió hace poco, Urano, que de hecho se estaba alineando o regresando a Géminis. Claro, así que regresemos a la Revolución Francesa. En esa época teníamos a Plutón en Acuario y también teníamos a Urano en Géminis. Y eso fue lo que dio origen no solo a la Revolución Francesa, sino también a la Revolución Americana, la Guerra de Independencia, ¿verdad? Ahora después de 248 años, ahora estamos en 250, Plutón está de vuelta en Acuario, trayendo el mismo tema de la liberación de la opresión. Pero hay un ciclo que se repite específicamente para Estados Unidos que ocurre cada 84 años, que es el regreso de Urano a Géminis. La primera vez que ocurrió fue en la Guerra de Independencia. 84 años después tenemos en 1861, sí, tenemos la Guerra Civil. 84 años después tenemos la Segunda Guerra Mundial. Y adivina qué, 2026 vamos a tener otra vez el regreso, sin ir hacia atrás, de Urano a Géminis. Y ese será un periodo largo, como de 8 años, en el que estará funcionando, pero va a coincidir o a tocar o a hacer conjunción con la posición natal de Urano en la carta astral de Estados Unidos, y más adelante, para el 2028, estará tocando el Marte natal de Estados Unidos. Así que sí, el patrón que tuvimos durante la Guerra Civil, durante la Independencia y la Revolución Francesa, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, lo tenemos justo ahora, y puedes verlo reflejado en el ambiente que tenemos dentro de los Estados Unidos. No solo porque Estados Unidos de alguna manera se está acercando o jugando con la posibilidad de una guerra internacional, sino que también hay cosas a nivel nacional, como por ejemplo, otra similitud es que durante la Guerra Civil teníamos a Neptuno transitando en Aries, ¿verdad? Y ese Neptuno en realidad estaba haciendo un aspecto de oposición con Saturno. Justo ahora lo que tenemos es, de hecho, en mi opinión, peor que esa oposición que tuvimos durante la Guerra Civil. De hecho, tenemos la unión, la conjunción de Saturno y Neptuno dentro de Aries, lo cual es similar a lo que ocurrió en la Guerra Civil. Así que espero que debido a eso, las tensiones dentro de Estados Unidos crezcan cada vez más y más, pero que se expandan aún más allá de las fronteras de los Estados Unidos. De hecho, creo que se convertirá en un conflicto global peor de lo que hemos visto jamás. Y esa es la razón por la que apuntamos o buscamos, consideramos mudarnos a Argentina, porque has visto la guerra moderna. Y esto no es astrología. Recuerda, no tengo poderes psíquicos, pero si ves la guerra moderna, las guerras modernas, como por ejemplo en Ucrania, puedes notar que las guerras de hoy no. Se basan en tanques y muchos soldados. Ya sabes, vemos más cosas. El zumbido de los ¿Cómo se llaman? Los helicópteros. drones, el zumbido de los drones, lanzando bombas y usando inteligencia artificial para detectar, encontrar al enemigo y ejecutar un ataque. Recuerda, Plutón es un planeta que también asociamos con la energía atómica. Y en realidad se descubrió justo cuando el hombre empezó a jugar con esa energía para ese propósito, para uso militar.
Y también lo tenemos en un signo que en realidad que tiene relación con las energías modernas, actuales. Además está formando un trígono con Urano, a otro planeta que tiene que ver con este tipo de energías en Géminis. Así que vamos a ver una explosión de energías que están más enfocadas o conectadas con el uso militar, solo porque tenemos las mismas repeticiones de patrones que hemos visto en guerras pasadas. Puedo decir que el hemisferio norte, que ha sido básicamente el escenario de todas las grandes guerras en nuestra historia ahora, básicamente en los últimos 2000 o 3000 años, puedo prever que viene algo grande en lo que Estados Unidos será un actor principal, y esa es la razón por la que nos fuimos de los Estados Unidos un año antes de que siquiera tuviéramos a la actual administración, porque yo le dije a mi familia, escuchen, las cosas se van a poner cada vez peor en Estados Unidos, es hora de irnos. Siempre digo que prefiero llegar un año antes que un día tarde, porque sabía lo que venía. Ahora, desde España, estamos observando lo que está pasando en Estados Unidos y nosotros, no me asombra, solo estoy confirmando que las cosas apenas están calentando los motores para muchas más tensiones que van a comenzar. Específicamente, el año que viene, después de, ya sabes, 2026, después de abril de 2026, cuando ese Urano finalmente entre a Aries y tengamos la conjunción de Saturno y Neptuno, fortaleciéndose dentro de Aries y a Urano en Géminis. Veremos que las tensiones sociales y el problema que vamos a tener dentro de Estados Unidos irán en aumento y se volverán mucho más difíciles de tolerar. Va a ser mucho más caótico de lo que realmente queremos o esperamos. Ahora con todo esto, ya sabes, de nuevo, hablé con muchísimas personas, de verdad, de tantos y tan distintos ámbitos de la vida, como psíquicos, canalizadores, mediums, astrólogos. Pues nada de lo que dices me sorprende. Todo parece ser 2026, 2027, como que empieza a enfriarse cerca del 2032, es lo que escucho. ¿Es eso lo que tú también ves? Correcto, sí. En 2033 será el día o el año en el que podrías esperar regresar a los Estados Unidos, que ya no será lo mismo después de eso, porque esa es otra cosa que he estado analizando para los próximos 10 años. Vamos a ver un declive total de los Estados Unidos como superpotencia mundial. Y veo otro imperio o poder emergiendo, que es China. De hecho, estaba analizando la carta de China y veo que todos los eventos que en verdad están creando el declive de Estados Unidos se están convirtiendo en una oportunidad de ascender aún más fuerte. Para China, ¿sabes? Te daré un ejemplo. El regreso de Plutón. Plutón, cuando se creó Estados Unidos, que fue creado o nació en 1776, estaba en Acuario. Por lo general, los grandes imperios suelen caer justamente cuando ocurre un retorno de Plutón, o al menos cuando se llega al segundo o al tercer retorno como máximo. ¿No es verdad? Sucedió lo mismo tanto con el Imperio Británico como con el Imperio Romano. Pues, ¿adivina qué? Debido a los movimientos retrógrados que experimentamos, Estados Unidos ya ha pasado por 2 retornos de Plutón. Vimos a Plutón situarse exactamente en su punto de origen, a 27 grados de Capricornio. Después tuvimos otra retrogradación hacia ese mismo grado, lo cual me señala claramente que la era de que Estados Unidos vuelva a ser grande ya quedó muy atrás. Y esto no es un comentario político, sino una pura observación astrológica. Por lo tanto, presenciaremos el declive de la nación estadounidense, tal como ocurrió con cualquier otro imperio que dejó su marca y dominio en el planeta. Dicho eso, algo así como el Imperio Británico, obviamente. Y para la gente que nos escucha y podría asustarse un poco por lo que dices, y de nuevo, nada de esto es sorpresivo. Esto es, otros astrólogos han dicho exactamente lo mismo, que en la forma en que el ciclo se desarrolla, que el imperio de EEU se debilitará mientras que el chino se fortalecerá. Pero el Imperio Británico, que fue potencia mundial en su momento, sigue siendo bastante poderoso como país en este planeta.
Al igual que Francia y muchos de los imperios más antiguos que fueron imperios mundiales se han debilitado, pero aún son, tú sabes, algo a tener en cuenta. Así que no es que mañana Estados Unidos se vaya a convertir en un país del tercer mundo, ni por asomo, eso no pasará. Mantienen cierta cantidad de fuerza y de poder, pero parece que nos estamos comiendo por dentro, en esencia. Yo lo veo así. No, con esto no estoy diciendo que los Estados Unidos se vayan a convertir en un país del tercer mundo. Eso no es lo que quise decir. Sabes, los imperios, una vez que pierden su poder para someter y controlar a otros, se convierten en lo que podríamos llamar un tipo de imperio legado. Mira, te voy a dar un ejemplo. Justo ahora, por ejemplo, los Estados Unidos, por el poderío de su ejército o de las Militares. armas militares, pueden respaldar una moneda sin base llamada el dólar, que es el dólar fiduciario, que no tiene absolutamente ningún tipo de respaldo más que el crédito total y la buena voluntad, por decreto, por la fuerza, del ejército de los Estados Unidos. Creo que eso va a cambiar muchísimo. El dólar va a tener que buscar un respaldo con dinero real como el oro o alguna otra cosa para lograr sobrevivir en el nuevo mundo, o realmente podríamos usar otro tipo de moneda, pero algo en definitiva, la capacidad de los Estados Unidos de imponer sanciones económicas a otros países desaparecerá por completo. Probablemente el enorme poderío militar tampoco será tan determinante y dominante en el mundo entero como lo es ahora, que puedes realmente infundir muchos miedos o controlar territorios o tener bases militares en todo el mundo. Todo eso disminuirá gradualmente. Como por ejemplo, te doy el caso claro del Imperio Británico. El Imperio Británico ya no es lo que solía ser antes, sino un imperio delegado que hoy tiene a la mancomunidad, una gran mancomunidad donde mucha gente comparte la cultura, intereses propios o una historia común con ese imperio. O te doy el ejemplo del Imperio Español, que actualmente ya no tiene relevancia alguna a nivel militar ni económica en ninguna parte del planeta. Pero sin duda existe una fuerte conexión emocional con cualquier país de habla hispana y con todo lo que produjo el Imperio Español a lo largo de esos siglos. Puedes ver, por ejemplo, cuando cualquiera de nosotros, los hispanos, regresamos a visitar España, nuestra madre patria, nuestra tierra madre, como solemos llamarla afectuosamente, ya sabes, podemos notar esa gran similitud cultural, las comidas y la misma religión que nos conecta. Así que al final tenemos ese tipo de conexión imperial tan profunda. Ellos mantienen una voz fuerte en nosotros porque es nuestra madre patria, pero es evidente que ya no es lo que solía ser en el pasado. Veo a Estados Unidos haciendo una transición hacia algo como eso, tal vez otra potencia de segundo o de tercer grado, digamos en un principio de segundo grado. Pero China se está convirtiendo en lo que es Estados Unidos hoy, un país dominante en la tecnología, dominante en el mundo financiero e incluso dominante en el área militar. Impondrán sanciones a otros cuando las cosas no salgan como ellos deseen. Entonces, lo otro que quería preguntarte es sobre el aspecto cíclico de lo que hablabas, como la caída de imperios y ya sabes que cada 300 años o algo así puedes más o menos ver qué pasaba. Pero hubo un imperio que duró, y hay muchos imperios que duraron mucho más, pero el que está en la historia más reciente es Roma. Así que el Imperio Romano, según entiendo, estuvo en el poder durante casi 1000 años, si la historia no me falla. De modo que cíclicamente muchas de las cosas de las que hablas habrían pasado a lo largo del Imperio Romano, pero el Imperio Romano no cayó. Tal vez flaqueó en, digamos, el año 300 o el año 600. Sí es un ciclo que se cumple. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Ni acaso fue por falta de otras potencias y por eso se mantuvo? ¿No existía una China, no había una Gran Bretaña o no había una Francia que pudiera intervenir y arrebatarles el poder mundial? Porque Roma era una potencia mundial. En los años más recientes de los últimos 2000 años existieron evidentemente más duraderos con los bizantinos. Y por supuesto, me refiero a la región oriental del imperio. Ahora bien, no hay que esperar que todo se derrumbe de la noche a la mañana, porque no ocurrirá de esa forma. Se tratará más bien de una transición gradual hacia un nivel distinto, y entonces alguien más tomará el liderazgo. Pero calculo que esto pasará en un lapso de unos 15 años. En los siguientes 15 años esto se hará notar mucho más.
Va a ser más pronto o más rápido de lo que en verdad queremos, pero ocurrirá de forma gradual. El Imperio Romano sí, desapareció como imperio, pero de hecho, todo lo que dejaron, en realidad no, se borró por completo de la historia o de las culturas. Los bárbaros y las distintas culturas que invadieron, destruyeron esa unidad que llamamos el Imperio Romano. De hecho, lo aceptaron y adoptaron y de cierta forma intentaron rescatarlo más adelante al llamarlo el nuevo Sacro Imperio Romano y creando nuevas formas de revivir ese nuevo imperio. Eso fue. Entonces, ¿no es verdad que el Imperio Romano nunca cayó realmente? Solo se convirtió en el Vaticano, se convirtió en toda esa riqueza, toda esa riqueza se fue a algún lado, todo ese oro se fue a algún lado. Así que el romano no entraré en el laberinto del Vaticano y la Iglesia Católica, pero mucho terminó en Roma. Al estar en el Vaticano, y lo he dicho antes, sentí algo muy tonto. Fui católico romano, criado así toda mi vida, con escuela católica y todo el paquete completo. Aún cargo con bastantes culpas por eso hoy en día. ¿Eres un católico en recuperación? Soy católico en recuperación. Pero el caso es que cuando estuve en Roma, parado en el Vaticano, en San Pedro, la Basílica de San Pedro, estoy ahí sentado viéndola y digo, oh Dios mío, Roma, Iglesia Católica Romana. Nunca conecté el Imperio Romano con la Iglesia Católica, pero eso es lo que era. Era la Roma. Claro, exactamente, por supuesto. Fui un poco lento para entenderlo, pero fue como, oh Dios mío, Roma se convirtió en la Iglesia Católica y luego todas estas cosas y luego empiezas a meterte en lo del concilio. Y tú obviamente estudiaste o ibas a ser sacerdote, así que... Pero ¿cómo se escribió la Biblia, el concilio de Nicea, Constantino y todo eso? Entonces me quedé como, Dios mío, esto es. Así que ahí es a donde se fue Roma. El Imperio Británico se ha convertido en lo que es hoy. Un país muy poderoso, pero no es una potencia mundial. No quieres meterte con Gran Bretaña, ya sabes, pero si China quisiera, con Gran Bretaña de verdad no podría. Solos no pueden hacer nada. Necesitarían la ayuda de Estados Unidos y de casi todo el resto de Europa. E incluso entonces, no estoy tan seguro de lo que pasaría. Podríamos hacernos volar en pedazos en ese punto. Claro, sí. Bueno, la Iglesia Católica básicamente sí, es una continuación del Imperio Romano, pero más como una parte política, cultural del imperio. Cierto. Todavía tiene la persuasión desde una perspectiva política y perspectiva histórica y perspectiva psicológica que tiene el Imperio Romano, y de hecho tiene ese poder de unidad que tenía el Imperio Romano alrededor de todas las culturas que estaban dentro del Imperio Romano. Lo mismo ocurrió con la Iglesia Católica. Puedes ir a cualquier parte, ya sea una iglesia católica o una comunidad católica, vas a ver un tema muy en común apuntando hacia Roma, ¿verdad? Con sus propios distintivos, pero muy romano, muy parecido a la iglesia italiana. Digo, no está lejos, pero sí, en ese sentido, sí, pero no creo que Estados Unidos tenga el alcance y el poder que tiene el Imperio Católico o Romano. Por ejemplo, España en realidad fue un país que de hecho fue conquistado por Roma, ¿verdad? Pero hoy en día los españoles se sienten muy orgullosos de ser descendientes o de compartir la cultura latina, esa gran cultura que viene del Imperio Romano. Sabes, los conquistadores de pronto se convirtieron no en el enemigo, sino que de hecho se convirtieron en algo de lo que estar orgullosos. De nuevo, no sucedió de la noche a la mañana, porque estoy muy seguro de que cuando los romanos llegaron a la península, a España, los nativos no estaban tan felices. Pero la transición progresivamente fue convirtiendo esa cultura en una nueva era. Probablemente ocurra lo mismo con el mundo en general. Estados Unidos va a aflojar un poco si quieres, su orgullo de ser el país más grande y el mejor del mundo, cosa que no es. Escucha, somos el lugar 32 en matemáticas, ¿sabes? El 27 en ciencias, pero el número 1 en confianza. Así es.
Entonces, Es pura propaganda. Yo crecí aquí. Llegaste a los 17 años. sí, tenía 17. Claro, sí. Así que yo estuve bastante aislado la mayor parte de mi vida hasta que empecé a viajar por el mundo. Y cuando empecé a viajar por el mundo, empecé a ver otras culturas, empecé a ver otros países y luego al mirar atrás a los Estados Unidos y la propaganda, no la propaganda, sino los medios, el Hollywood de donde vengo, ya sabes, de ese mundo. Eso es lo que nosotros exportamos, nuestra cultura, y eso por mucho tiempo, la cultura de Estados Unidos, la cultura americana, todos querían KFC, todos querían pantalones de mezclilla, todos querían todo lo que fuera Estados Unidos. Mientras que ahora otros países, o sea, mira a Corea, por el amor de Dios, Corea del Sur, la revolución del K-pop, ¿sabes? Es una locura. España mandando, enviando, ya sabes, contenido increíble en Netflix y esas cosas. Así que todo este tipo de cosas. Ahora, otras culturas están empezando a apoderarse de la cultura popular cuando los americanos la tenían dominada por, yo diría que desde los años 50 en adelante. Tuvieron una racha de 60 años con el mundo obsesionado por la cultura americana. Pero ahora hay tal mezcla de países mostrando su propia riqueza cultural en el escenario mundial. Y veo que eso va a pasar en los Estados Unidos después del año 2033, donde Estados Unidos se va a abrir a culturas más antiguas, a otros idiomas, y será más tolerante y de hecho celebrará, como España ahora celebra a los conquistadores, a Roma, eventualmente España. Quiero decir, Estados Unidos también será como, por ejemplo, cuando ves, aunque el americano todavía tiene mucha influencia con Hollywood y la música y todo eso en el mundo, cuando ves, por ejemplo, desde la perspectiva de Europa, que Estados Unidos solo está tan enfocado solo en el inglés, cuando la belleza de hablar más de un idioma es una mejora tan increíble para tu mente y tu alma. O sea, da risa cuando ves eso de Estados Unidos o solo inglés, como por ejemplo, esa es otra cosa. Creo que Estados Unidos también va a evolucionar hacia ser más como Europa, más tolerante y abierto. La razón por la que pienso así es porque la nueva sociedad que viene después de estos tiempos oscuros que se acercan va a estar más enfocada en el valor de la humanidad, no en el valor de la fuerza o el poder, cosas por el estilo. Plutón en Acuario va a traer, como en la Revolución Francesa, volviendo a la astrología, va a traer un sentido de libertad de cualquier cosa que esté oprimiendo al mundo. ¿Sabes? Digo, sabes, la gente ve mucho control. Identificación digital, CBD, ya sabes, la moneda digital para controlar cómo gastas tu dinero, crédito social, ese tipo de cosas. Sí, eso va a, hasta cierto punto, va a llevar al mundo a un punto de ya no aguanto más y luego nos vamos a liberar de eso. ¿Por qué? Porque Plutón fuera de los límites hacia el sur, en Acuario, va a convertir toda la opresión tecnológica y la opresión del mundo, de las superpotencias o de los gobiernos, en una revolución en la que vamos a estar más inclinados a respetar a nuestro prójimo, buscar algo más trascendental en nuestra vida, no necesariamente solo en esta vida o ser solo individualistas. Esa es otra cosa que de hecho experimenté cuando me mudé a España. Alejarme de 35 años de una mentalidad en los Estados Unidos de que tenías que tener éxito solo para ti y por tu propio esfuerzo. Tú mismo entiendes el mundo desde una perspectiva bastante diferente. No me refiero necesariamente a algo comunista, no, para nada, sino a tener compasión y tener mucha consideración por todos y cada uno de los que están a tu alrededor. Yo creo firmemente que el mundo se está moviendo en esa dirección, pero antes todos tenemos que pasar por este duro proceso de transformación y no necesariamente será por buenos medios. Recuerda que, por desgracia, la historia ha demostrado que nosotros, los hombres, no cambiamos hasta que de verdad nos pasa algo drástico, como una guerra o algo parecido, algo grande, algo verdaderamente muy grande, tiene que detonar para que nos volvamos seres más sensibles. Te daré un buen ejemplo de eso. 2001, cuando ocurrió el 11 de septiembre, la gente fue a las iglesias y todos se volvieron más americanos y más
más civilizados con todos, más conectados con lo divino. Algo así va a pasar en el mundo. Hay una transición. Vamos a ser más tolerantes. Estados Unidos no va a desaparecer, solo se va a transformar en algo menos ultranacionalista y cerrado a un solo idioma, una sola forma de ser, para considerar todo lo demás que hay allá afuera. Eso es lo que veo que viene. Y lo curioso es que este país se construyó, es un experimento. Estados Unidos es un experimento de cada cultura de alrededor del mundo que construyó este país. Todas las culturas construyeron este país, a diferencia de España o Francia o Inglaterra, que eran un tipo muy nativo, ya sabes, muy específico de idioma y de país y de gente. Somos un crisol de culturas. Sobre eso nos construyeron. Así es como, por eso nos volvimos tan poderosos como somos, porque le abrimos las puertas a todo el mundo y trabajamos con todos. Y así fue como pudimos. Este pequeño país luchador se convirtió en una potencia mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa quedó simplemente devastada, nosotros estábamos bien y pudimos construir un motor económico que la generación de mis padres aprovechó, ya sabes, y luego mi generación lo está aprovechando hasta cierto punto. Y luego, pero se ha vuelto cada vez más débil para los chicos que están creciendo hoy. Siento que la tienen más difícil en muchos sentidos que nosotros y presiones que ni siquiera comprenderíamos. Gracias a Dios no había redes sociales cuando crecí. No me lo puedo ni imaginar, solo por la evidencia de lo que hice en la prepa, para que no haya videos de eso. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en las cosas que no quisiéramos ver publicadas, de lo que hacíamos en la prepa, lo que traíamos puesto. Definitivamente, muchas cosas no serían toleradas hoy en día, para nada. Oh, no. Y puedes como mirar atrás y ver, estaba hablando con alguien hoy en la mañana, como que vi un clip de All in the Family, del programa de los años 70, All in the Family. Este fue el programa número 1 en Estados Unidos por años. Muy políticamente incorrecto. Dios mío, las cosas que salían de su boca. Yo decía, ¡ay Dios! Y recuerdo ver ese programa de niño. Y era simplemente como, Dios mío, las cosas han cambiado tan radicalmente. Jorge, quiero preguntarte, con todos estos cambios que se acercan, y obviamente estamos pasando por una especie de noche oscura del alma como especie, como conciencia. Eso es lo que van a ser estos próximos 7, 8 años. He estado hablando de ello desde hace unos años, un poco para no asustar a la gente, sino para intentar dejarles saber, miren, esto ya viene. Y no es que sea bueno o malo. Simplemente va a ser lo que es. Algo así como cuando, sabes, pasas por una decepción amorosa, cuando pierdes tu trabajo, cuando cuando te divorcias, cuando terminas una relación. Esas son cosas muy dolorosas que te pasan, pero de esas cosas es de las que creces. Esas son las cosas que te elevan y te empujan hacia adelante. Sin esos extremos, tal vez solo seguirías flotando por la vida. Entonces, eso es lo que todos, de cierta manera, necesitamos, esa llamada de atención como sociedad. Pero con todas las cosas medio negativas de las que hemos estado hablando, también quiero poner el reflector en lo positivo. Hay una gran cantidad de personas despertando en todo el mundo. Este programa es el ejemplo perfecto de ello. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Hace 10 años este programa no obtenía estos números. Ya sabes, hace 15 años se habrían burlado de mí. Sabes, no habría podido tener una conversación con un astrólogo cubano que está en España, hablando de locuras, ¿sabes? O con un medio psíquico o un canalizador que canaliza a seres superiores. O sea, esas conversaciones no estarían permitidas. Pero ahora, por la razón que sea, es algo que la gente busca. Dejan los caminos tradicionales que ya no sirven, como la religión dogmática basada en el miedo. Ahora buscan lo espiritual y respuestas dentro de sí mismos. Tú mismo, hablábamos un poco de eso. ¿Puedes contar un poco, puedes simplemente contarle a la gente lo que este programa hizo por ti como ejemplo para ilustrar de lo que estamos hablando? Claro, tengo que ir un poco más atrás. Como yo, cuando era adolescente allá en Cuba, de hecho entré a un seminario para empezar a ser sacerdote católico, ¿verdad? Y pensaba que iba a ser sacerdote católico. Incluso cuando me mudé a los Estados Unidos, emigré con mis papás. Mi padre era prisionero político, así que volamos de La Habana a Miami y pensé que iba a continuar, sin problemas, sin mayor rollo. Simplemente no ocurrió de esa manera.
Por alguna razón, me concentré totalmente en trabajar y en generar dinero. Me empezó a ir bastante bien y la vida acelerada en Estados Unidos me absorbió por completo, permitiéndome destacar en lo económico. Me convertí en un experto en sistemas y me sentía muy feliz con cada nuevo descubrimiento que hacía. Pero también me estaba alejando poco a poco de mi vocación original. Yo recuerdo que la razón por la que quería ser sacerdote es porque quería ser como una embajada de libertad, un verdadero escape de libertad y un arma muy poderosa para ayudar a mi gente que estaba muriendo, ¿sabes? Por la sequía, por la falta de todo. Así que cuando vine para acá, me sequé, me fui marchitando, volviéndome exitoso por mi cuenta, sí. Pero tuve como un gran alto total en el año 2020. Eso fue algo que de verdad me sacudió por completo al punto de hacerme preguntar, ¿hacia dónde voy? ¿Por qué sigo haciendo estas cosas solo por el dinero cuando sé bien que no soy feliz? Mi vida simplemente no tiene ningún sentido así. Mi vocación original, la verdad, no la estoy usando para nada en absoluto. Y me siento horrible por todo eso debido a... Entonces, en ese momento empecé a leer más, a tomarme más tiempo para mí. Y una de las cosas que hice, de hecho, fue que me involucré en el mundo de la hipnosis, ¿sabes? Aprendiendo más de mi mente y el superpoder de nuestra mente, el cual yo llamo el superpoder de la hipnosis. Así que me inscribí en una escuela en Tampa que estaban haciendo un programa por todo un año y teníamos, ya sabes, diferentes cursos y me especialicé en clínica y luego más tarde en transpersonal. Pero al mismo tiempo, durante ese tiempo en realidad, estaba lidiando con mi padre. Tenía una condición de salud muy fuerte, ya sabes, del corazón, insuficiencia cardíaca, una insuficiencia cardíaca congestiva, estaba recibiendo diálisis y al mismo tiempo yo tenía una relación difícil con él. La hipnosis me estaba ayudando mucho a terminar, a pulir todos los malos aspectos de esa relación, al punto que tomé el control y creé durante los últimos meses de su vida una relación maravillosa con mi padre. Estaba muy agradecido por eso. Luego me metí en lo transpersonal y mi padre ya había muerto y me metí en lo transpersonal. Yo siempre había sido una persona muy escéptica. Eso no me va a pasar a mí, no me va a pasar nada a mí. No soy Napoleón ni Cleopatra, no soy un tipo especial, no voy a ser César, el emperador romano. Son puras tonterías. Decidí tomar la clase para ver qué sucedía. Recuerdo perfectamente cuando hice mi primera regresión, siendo yo el sujeto de prueba frente a todos. Aquella experiencia me tomó totalmente por sorpresa. Solo visité una vez, una vida, o mejor dicho, una vida pasada, en varias ocasiones. Pero hay una regresión en particular que es el recuerdo más atesorado y encantador que guardo conmigo, que es el tiempo pasado entre vida y vida, justo entre una vida y la otra. En medio. En medio. Pasaron muchas cosas en esa regresión y recuerdo que una de las cosas que me pasaron ahí es que de hecho pude hablar telepáticamente con un ser de luz que estaba justo frente a mí. No pude definir si era hombre o mujer o su nombre. Al preguntarme, supe de inmediato que ese ser era mi guía o el maestro. No percibí a Jesús ni a ningún ángel, solo vi una luz tan intensamente brillante que aquí en la tierra no podríamos soportarla. Sin embargo, en esa experiencia espiritual yo era capaz de ver a través de la luz sin que me causara ningún daño y en verdad pude planear todo junto a esa persona, mi vida actual. Recuerdo haber discutido algunas de las cosas que quería hacer o no, pero al mismo tiempo me mostraron los últimos momentos o quizás años de esta vida actual que estoy viviendo. Y noté que lo que hacía era genial, que en realidad estaba impactando a muchas personas. Recuerdo ver, por ejemplo, que estaba en un escenario y tenía a mucha gente alrededor y tenían una luz encendida, como cuando enciendes la linterna de tu celular, y saludaban desde el escenario. De hecho, podía sentirlo vívidamente, la gratitud y la alegría colectivas por lo que sea que estuviera haciendo en esa vida futura en la que yo iba a encarnar muy pronto, y sentí una enorme oleada de euforia y empecé a gritar emocionado: ya estoy listo,
estoy listo, porque deseaba estar en ese momento exacto, y luego caí hacia atrás y de pronto fui puesto en el vientre de mi propia madre. Hay muchísimas cosas que pasan ahí, muchos más detalles técnicos. Recuerdo que más o menos como un mes después de haber tenido esa experiencia profunda, encontré tu canal, específicamente un video sobre uno de tus invitados que estuvo por 45 minutos, tuvo una experiencia cercana a la muerte y relata qué pasó en el más allá. Gran parte de lo que él describía coincidía con lo que yo mismo experimenté, a pesar de que jamás había leído ni investigado nada al respecto. Mientras veía el video, me cuestionaba seriamente, ¿será que reencarnamos y existen otras vidas? ¿Entonces no hay un cielo ni un infierno como nos dijeron? Así que tenemos una progresión continua en nuestra vida. Recuerda que vengo de un entorno dogmático muy fuerte, así que sentía mucho dolor en mi mente y miedo, porque al mismo tiempo que quería creer en esa experiencia, el trasfondo dogmático que estaba tan arraigado en mi mente peleaba con fuerza. ¿Qué tal si el diablo se estaba apoderando de tu mente y te estaba haciendo sentir o imaginar? Antes pensaba sinceramente que todo esto era pura basura y que solo intentaban engañarte con cuentos chinos. Estaba convencido de que no se podía creer en nada de eso, pero al ver ese video y otros más en tu canal, me fui tranquilizando poco a poco. Me preguntaba cómo era posible que ese hombre tuviera exactamente mi misma experiencia. ¿Cómo podía yo conocer lo que él vivió sin haber visto nada previamente, si compartíamos tantos detalles tan específicos? Y la mía, la verdad, solo fue una regresión. La suya en realidad fue algo que sí era real, ya sabes, como una experiencia cercana a la muerte. Y también los otros videos que vi empezaron poco a poco a suavizar mi alma, a ir ablandando esa parte rebelde de mi alma. Y luego, entonces empecé a darme cuenta de que nuestras vidas mi vida tiene un significado más grande que solo estos 80, 60 o los años que vayamos a vivir en este plano. Hay más que eso. Nuestra vida en realidad es eterna. Empecé a darme cuenta de que nuestra vida es eterna y que solo estamos en un proceso de aprendizaje continuo para entender por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos, cuál es nuestra verdadera vocación. Y eso fue lo que pasó en realidad, y eso empezó a cambiar por completo no solo mi teología, que fue completamente eliminada, la mayor parte en verdad desapareció, sino que también transformó o cambió la forma en la que también me relaciono con las personas que me rodean. Como por ejemplo, me volví más tolerante, era muy obsesivo o vehemente con cualquier cosa que yo creyera, ya sabes, como un santo inquisidor. Pero mi verdad era la verdad. Pero ahora, debido a esta transición y a estos videos y los testimonios que muestras en tu canal, mi alma en verdad se estaba ablandando con la dulzura. O más bien, me detuve, escuché y tomé en cuenta a los demás y en lugar de verlos como partes opuestas a las que yo tenía que refutar, veo con claridad que todo encaja perfectamente como si fueran las piezas de un rompecabezas. No se trata de tú o yo, ni de blanco o negro, somos simplemente nosotros juntos. Muchas cosas, eso cambió, todo combinado con la astrología, por supuesto. La astrología también es muy reveladora, pero tu canal fue fundamental para hacerme más tolerante y comprensivo con mi esposa, con mis hijos, con sus transiciones en la vida, sus estados de ánimo o lo que sea, con todas las personas en general. Como por ejemplo, una de las cosas importantes que me pasaron debido a todas las cosas que vi, mis propias experiencias y también los complementos de los videos que vi en tu canal, es el hecho de dejar de reprimirme o de andar peleando con otras personas acerca de mi verdad personal o de lo que se supone que es una verdad bien definida. De repente me volví una persona mucho más observadora y respetuosa con los demás. Hay que tomarlo todo con muchísima dulzura. Dejé atrás la culpa y el miedo. Me pesaban mucho por el hecho de tener que ser siempre de una cierta forma específica. Si no me comporto de cierta manera, entonces soy malo. Irás al infierno. Y me voy al infierno.
pero luego me di cuenta de que en realidad incluso gracias a tus programas y también a algunos libros que leí, incluso las cosas malas que yo podría describir como malignas o incómodas o que no eran nada buenas para nada, en mi propia personalidad, en realidad eran más bien mecanismos de defensa o simples herramientas que en verdad se usaban para bien, para formarme, para llevarme a la conciencia, a la plena conciencia. Muchas cosas cambiaron, el respeto a mí mismo, la consideración hacia mí mismo, como que me volví mucho más valiente y audaz. Uno de los beneficios de tu programa y de la hipnosis fue una confrontación con la realidad, lo que me llevó a una crisis. Tu programa me fue relajando poco a poco. Mi tensión y mi miedo se esfumaron, permitiéndome relajarme por fin. Gracias a eso, me atreví a lanzar mi propio canal de astrología AstroGuía, el cual inicié en el mes de junio de 2023, específicamente el 23 de junio de 2023. Antes de eso, no me atrevía a hacerlo. ¿Por qué? Porque, ya sabes, las amistades de la preparatoria son como amistades para siempre, ¿verdad? Bueno, mis amistades son frailes, sacerdotes, diáconos, monjas y un obispo. Y además de eso, de hecho, le di clases a líderes católicos sobre la evangelización del Antiguo Testamento para la arquidiócesis de Miami. Así que hacerme público como astrólogo tenía un costo social que no estaba dispuesto a pagar. No me atrevía a ir más allá de eso. Gracias a tu programa, a todas estas experiencias que me pasaron en 2023, específicamente ese video de tu invitado que tuvo una experiencia de 45 minutos, una experiencia cercana a la muerte de 45 minutos. En verdad encontré la valentía y el valor para decir, voy a hablar, lo que sé es verdad. Voy a empezar a salir en lugar de conformarme. Voy a empezar a hacer lo mío. Al principio fue duro y difícil y tuve que aprender a hablarle a la cámara y a hacer cualquier cosa en YouTube porque nunca lo había hecho antes, pero era un reto que no hubiera podido lograr antes de que sucediera esta experiencia, en especial cuando pude liberarme de la culpa y el miedo de la religión viniendo de un, ya sabes, dogmático. Sí, el entorno dogmático católico. Y muchas gracias por eso. Es tan hermoso escuchar eso. O sea, yo hago este programa y ya sabes, lo lanzo al mundo y a veces no tengo ni idea de lo que causa en la gente que lo ve. Pero es un servicio que a mí me gusta hacer. Pero la razón por la que quería mencionar esto es porque es un ejemplo de tu despertar. Es el ejemplo de millones alrededor del mundo que están empezando a despertar. Y esa es la esperanza de todo esto. Porque lo que estás viendo en 2032 de unos Estados Unidos que son un poquito más abiertos y un poquito más amables y un poquito esto o aquello, necesita que la gente despierta empiece a hacerlo, muy parecido a ti. Entonces, y esto es algo que, y me encantaría escuchar lo que opinas sobre esto, pero esto es algo de lo que siempre me he dado cuenta. Cuando hay algo muy negativo, una de las leyes del universo es que surgirá algo muy positivo para equilibrarlo. Como en la Segunda Guerra Mundial surgió algo muy negativo, pero luego surgieron las fuerzas aliadas para enfrentarlo. Nunca es Darth Vader derrotándote por completo. Siempre hay un Luke, siempre hay un Yoda, siempre hay otra fuerza para equilibrar las cosas. Y este es otro ejemplo de eso. Sí, todo se va a ver oscuro, sí, habrá algunas rachas difíciles en los próximos 7 u 8 años, pero al mismo tiempo está surgiendo una fuerza muy positiva. Puede que no la veamos todo el tiempo, pero está ahí en el fondo. Es como si lo negativo a lo largo de los últimos 20, yo diría que desde 2012. A partir del 2012, que es un año muy importante, del 2012 en adelante, todas las cosas que estaban en el fondo, toda la ira y el resentimiento y el racismo y todo eso, empezó a aflorar y comenzó a salir. Siempre existe un equilibrio necesario en estos ciclos naturales que se repiten una y otra vez. Ese es el universo, es decir, el sistema solar en sí mismo. Nuestro sistema solar es un ejemplo de reencarnación. Cada
cierta cantidad de años, los planetas vuelven a dar la vuelta. Todo, ya sabes. El cometa Halley, yo estaba vivo. Tú estabas vivo cuando apareció el cometa Halley. La mayoría aquí no. Me tocó ver el cometa Halley. Iba en 6º grado. Mi maestra me dijo que saliera a mirar y vi el cometa Halley, así que de verdad vi el cometa Halley. El cometa Halley pasa cada 75 años y puede que lo vea. Quién sabe, podría verlo otra vez en mi vida. Pero es cíclico y hay tantas cosas en nuestro universo que son cíclicas. Este es uno de esos ciclos. ¿Acaso todo eso coincide con lo que estás viendo? Y no solo eso, estoy de acuerdo contigo, pero además de eso, es necesario porque al salir, en realidad hace que la gente se dé cuenta más tarde de lo que he hecho. Si miras a tu pasado, a los últimos años, cuando miro los míos, puedo ver que todo lo que estamos viendo ahora, el colectivo ahora mismo, la furia y el odio o la intolerancia que vemos justo ahora, muy reflejado en la sociedad estadounidense. En todo el mundo también. También, pero hoy estamos hablando específicamente de los Estados Unidos. O sea, puedo verlo en mayor o menor medida. Yo también lo he hecho en mi propia experiencia personal. Así que, como yo había hecho esas cosas horribles, o digamos, esas cosas horribles que dije en el pasado, o que lastimaron a alguien, el recuerdo de eso, o ser consciente de lo que hice y dije, de hecho, me hizo darme cuenta de, oh, y entonces se produjo un cambio en mi alma para volverme mucho más sensato, más tolerante, más respetuoso, y también más indulgente conmigo mismo y con los demás, solo porque recuerdo que yo también estuve ahí, yo también hice cosas similares en mayor o menor medida. Así que lo mismo pasa con esta sociedad. ¿Sabes? Lo negativo que sucede hoy en el mundo es realmente necesario para que el colectivo despierte por fin y logre ver su propia oscuridad y así busque mejores caminos para todos. La Segunda Guerra Mundial fue un gran y necesario despertar global. Somos la generación que ha vivido muchos años de paz y una sociedad enfocada plenamente en la educación y el multiculturalismo, con las naciones uniéndose en un solo mundo global por ese ultranacionalismo que fue el gran tema central de la Segunda Guerra. Volverá a pasar exactamente lo mismo. Seremos mejores gracias a lo que ocurre ahora mismo. Igual sucede en lo personal. Jorge, ¿dónde puede la gente saber más de ti y del increíble trabajo que haces en el mundo, amigo? Mi sitio web es Astroguía o Astroguía. A veces la gente lo pronuncia así. Es astroguía.net. Y el canal de YouTube, tengo el mismo nombre, Astroguía en YouTube, Astroguía en Instagram. También estoy abriendo ahora el canal en inglés, que será Astroguía EN. Y esa es otra cosa que fue un desafío para mí. Ya sabes, vamos a tomar el control ahora. Empecemos a llevar esto al mundo en inglés también. Sé que hay muchos por ahí que hacen astrología en inglés, pero yo como que sentí que tenía la confianza ahora para decir, ¿sabes qué? También tengo mucho para dar en este idioma, incluso aunque tenga mi acento de Antonio Banderas. Esa es una defensa que uso contra el miedo a mi propio acento. La verdad es que está muy, muy bien, amigo mío. Está muy, muy bien, está muy, muy bien. Me río de eso. De acuerdo, está bien, tengo acento de Antonio Banderas, pero sí, astroguía.net, ese sería mi sitio web. Jorge, fue un placer hablar contigo, amigo. Me encanta tu energía y el trabajo que haces para ayudar a despertar al planeta. Te lo agradezco, hermano. Muchas bendiciones y que sigas con tu labor, amigo. Gracias de nuevo por estar en el programa. De nada,